Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Y también estamos a través de los mensajes que enviamos así a otros hermanos que desean el estudio de la lección. Saludos para todos. Hoy es domingo, 10 de diciembre. Para el día de hoy, la lección se titula Misión a regiones más alejadas. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias por este privilegio de ser parte en llevar su misión, de llevar su nombre, cerca y lejos, donde están las personas que necesitan de usted. Suplicamos sabiduría para poder captar y obedecer y hacer su voluntad, Señor. Capacítenos, se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice misión a regiones más alejadas. Más alejadas por varias razones. Por la religión que tienen, por sus costumbres, por el lugar donde viven. Recuerde que aquí están judíos llegando a la orilla de su nación, que llegan hasta las regiones de Tiro y Sidón. Ya eran la frontera. ¿Qué había en esas regiones? O sea, ¿cómo adoraban? ¿A quiénes adoraban? ¿Cuál era su trasfondo cultural? Ahora en nuestros días, ¿dónde es que nosotros nos movemos? Pero muchas veces nosotros de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, no nos queremos mover de ahí. No, esto ya no nos toca a nosotros. Esto les toca a otros, ir hasta allá. El Señor Jesús no pensó de esa manera. Recuerde que el maestro estaba instruyendo a sus alumnos, sus discípulos.
para enseñarles cuál era la misión, cómo debían de cumplirla. Pero el Señor también estaba enseñándoles para sacar de la mente de ellos muchas cosas que desde niños sus padres les habían inculcado que no eran las correctas. Habían muchos prejuicios culturales, raciales, de ellos como judíos hacia las otras personas gentiles. En la palabra gentil entra todo aquel que no era del pueblo de Israel. Habían muchos prejuicios. El Señor Jesús, queriendo enseñarles que los prejuicios no son buenos, los lleva a esa región para que muestren su amor no solamente a los suyos, sino a los extranjeros. Como dice allí la lección, leemos que Jesús partió con sus discípulos de Genezaret y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Aproximadamente de Genezaret hasta Tiro y Sidón habían unos 60 kilómetros. Genezaret era un pueblo que estaba a la orilla del lago de Galilea. Donde el Señor, cerca también de donde Capernaum, donde había sido, y era el lugar donde su ciudad, podríamos decir, donde se movía Jesús. De esa región llegó hasta Tiro y Sidón, aproximadamente unos 60 kilómetros hacia el norte. Y dice, ¿por qué lo llevó desde Galilea hasta estos lugares paganos? Es una pregunta. ¿Por qué lo llevó el Señor Jesús? Dice allí, llevó a los discípulos en este viaje de estudio, de aprendizaje. ¿Qué les quería enseñar el Señor Jesús? Dice, llevó a los discípulos en este viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender lo que no podían aprender tan fácilmente en Galilea. Lo llevó, lo sacó de su confort, de su área de confort, y lo llevó a áreas donde no con facilidad verían adoración al verdadero Dios, sino que verían adoraciones a ídolos. Entonces los lleva allí para que aprendan. Era la escuela. Quería, dice, enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas. Así es que para nosotros hoy también el Señor quiere darnos, enseñarnos lecciones que nos ayuden a prepararnos, porque es necesario que nosotros aprendamos. Imagínense que el Señor les llama y nos dice, vamos, quiero llevarlos
aquellas regiones donde no hay adventistas. Ahí van a ver ustedes diferentes formas de adorar. ¿Cómo actuaremos? ¿Qué les diremos a las personas? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Ahí lo llevó el Señor Jesús. Por eso vemos ahí en Jueces, capítulo 3, del 1 al 6. ¿Cómo nos ayudan? Dice estos pasajes a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades. Vamos a leer en Jueces, capítulo 3. Nos dice allí, versículo 1, estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido. Así de que encontramos allí que estas zonas eran para enseñar al pueblo de Dios muchas cosas, entre ellas los conflictos que habían entre estas dos regiones, entre Israel y las regiones de Tiro, Sidón, toda esa zona, la zona cananea. Y vemos allí, como dice el verso 4, con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Qué miraban? Miraban adoración a ídolos. Pero ¿qué les había dicho el Señor a su pueblo? Que solamente adoraran al Dios verdadero. No tendrás otros dioses delante de mí. Lo dejó para probar si ellos mantendrían fidelidad al único Dios. También nos dice en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 1, ahí encontramos la historia de Salomón con este rey. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, porque no hay adversario ni males de que temer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como dice allí, ¿cómo nos ayudan estos pasajes a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades? Miramos que nos dice que en el capítulo 3 que Dios permitió que todas estas zonas alrededor de él les fuesen como escuela para aprender, mirando a ellas, que ellos eran idólatras, pero que el pueblo de Israel era temeroso del Dios verdadero, a que no se volvieran a dioses ajenos, a que guardaran los mandamientos de Dios.
Pero como si seguimos leyendo todo esto, encontramos también que David era amigo de Hirán, rey de Tiro. Pero David no hizo alianzas con mujeres en esa región, pero él dijo sí, Salomón. Y el rey hizo alianzas y después se unieron, dieron sus hijos y se mezclaron. ¿Qué hace todo eso? Dice, tenemos que tener cuidado, porque nosotros como pueblo de Dios debemos de ser el ejemplo para que estas otras personas, otros lugares donde vamos, ellos aprendan de nosotros, no nosotros de ellos. ¿Y cómo que no vamos a aprender cosas de ellos si nosotros mantenemos una relación estrecha con el Señor Jesús, con su palabra? Por eso nos dice aquí la lección. En Jueces 3, del 1 al 6, vemos que Dios utilizó a estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente, el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba, al menos en este caso. Y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijos a ellos y sirvieron a sus dioses. Así, desde el principio, este pueblo fue un obstáculo para Israel. Eso era una prueba. ¿Cómo nos prueba el Señor a nosotros ahora? También pone personas que no son temerosas de Dios para ver si nosotros caemos. No es que Dios en sí, pero están allí. El enemigo las utiliza, pero nosotros, teniendo la confianza en Dios, en el verdadero Dios, debemos, como dice el Señor, yo te he puesto por cabeza y no por cola. Debemos de ser los que llevemos a las otras personas al verdadero Dios y no al revés, que ellos nos lleven a nosotros afuera. Y todo eso va a ser posible si mantenemos esa relación con Dios. ¿Y cómo? Escudriñando las Escrituras. En Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 11, podemos ver la estrecha relación entre los sidonios y los hebreos. ¿Está malo eso? No. Era bien. En las cosas comerciales, dice, tenían esas. Aunque por un lado, los lazos económicos eran mutuamente beneficiosos, indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y la idolatría de sus socios comerciales. ¿Qué se nos dice de eso a nosotros? Cuidado. Cuidado que nosotros caigamos en las trampas, porque aquel que no tiene temor de Dios en sus negocios, muchas veces hacen trampa y nos inducen a que hagamos nosotros lo mismo, pero no. Debemos de mantener nuestra fidelidad hacia el Dios verdadero. El texto de Primera de Reyes 11, del 1 al 6, dice, revela hasta qué punto esa influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia que lo llevó por mal camino. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. O sea, lo sacó de la adoración verdadera, abrió su corazón a los dioses de esas regiones. Sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera,
los inició en la misión urbana transcultural al confrontar sus prejuicios e intolerancia y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades, pero siempre teniendo un alerta, cuidado, que seamos nosotros los que enseñemos a ellos, no ellos a nosotros. Nosotros tenemos y adoramos al verdadero Dios. Ellos no. Nosotros necesitamos ayudarlos a ellos. ¿Vamos a mostrar amistad? Claro. Pero siempre teniendo un alerta, cuidado con lo que oímos de ellos, lo que ellos nos dicen. El enemigo es muy astuto también para que nosotros caigamos. Por eso dice, el misionero urbano adventista se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos las relaciones con la salud, el medio ambiente. Otros son el elevado costo de vida, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo, las restricciones a la libertad religiosa. Encontramos. Pero se nos dice, cuidado, no vayas desarmado. Por eso se nos dice que utilicemos toda la armadura de Dios, porque el enemigo va a tirarnos dardos. Pero si estamos con toda la armadura, no importa a dónde vayamos, nuestra confianza estará plenamente y total en Jesús, y ningún dardo que el enemigo nos dirija podrá dañarnos. Por eso es que necesitamos diariamente alimentarnos de la palabra de Dios. Todos los días también debemos mantener ese espíritu de dependencia de Dios a través de la oración, para que cuando salimos al campo a llevar estas buenas nuevas, nosotros vamos fortalecidos para dar, para enseñarle a las personas del verdadero Dios. Ahora, ¿qué consejo me da el espíritu de profecía? Mire lo que me dice. Cristo dijo, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Cuando te apartas de los que no parecen promisorios ni atractivos, te das cuenta de que estás descuidando las almas que está buscando Cristo. En el preciso momento en que te apartas de ellos, quizás es cuando necesiten más de tu compasión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Todo el cielo está interesado en la obra de salvar a los perdidos. Los ángeles velan con sumo interés para ver quién dejará a las 99 y saldrá en la tempestad, la tormenta y la lluvia al árido desierto para buscar la oveja perdida. Los perdidos están todos a nuestro alrededor, pereciendo y tristemente abandonados, pero son de valor ante Dios, la compra de la sangre de Cristo. Eso está en los lugares celestiales, página 102. Cuando os dedicáis a esta obra, tenéis compañeros invisibles para los ojos humanos. Los ángeles del cielo estaban al lado del samaritano que atendió al extranjero herido, y están al lado de todos aquellos que prestan servicio a Dios, ministrando a sus semejantes,
y tenéis la cooperación de Cristo mismo. Él es el restaurador y mientras trabajéis bajo su dirección, veréis grandes resultados. Cristo está tratando de elevar a todos aquellos que quieran ser elevados a un compañerismo consigo, para que podamos ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Nos permite llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad a fin de sacarnos de nuestro egoísmo. Trata de desarrollar en nosotros los atributos de su carácter, la compasión, la ternura y el amor. Aceptando esta obra de administración, nos colocamos en su escuela a fin de ser hechos idóneos para las cortes de Dios. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 320. Así que, queridos hermanos, esas regiones más alejadas están aquí a nuestro alrededor. Hay personas que no conocen al verdadero Jesús. ¿Usted lo conoce? Llevémoslo. Enseñémosles a las personas, mostrémoselos. Manifestemos a través de nuestro amor hacia las personas al verdadero Jesús. Y como dice al final de la lección, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a quienes se dedican al ministerio urbano? ¿Cómo puedes ser un apoyo para aquellos que andan ministrando, llevando las buenas nuevas? ¿O tú eres uno de los que andan llevando estas buenas nuevas? Ministremos el amor de Cristo allí a nuestro alrededor. Puede estar aquí, cerca de nosotros, o lejos. Pero como vimos, para Jesús la distancia no le impedía, o el clima, la lluvia, el frío, no debe de impedirnos a nosotros el llevar las buenas nuevas a los perdidos. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.